te quiero agradecer por la cirugía de Male, que salió muy bien, Señor. Gracias, porque tú estuviste presente en todo momento y la cirugía fue exitosa. Gracias, Padre. Y el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues que realmente se quede en nuestro corazón, en nuestra mente y que lo sepamos aplicar en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues empezamos. Sí, sí. Y les retomo un poquito de lo que vimos el estudio anterior, que se llamó, si recordarán, Hacedores de la Palabra. Y vimos el libro de Santiago en el que estamos, el capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1, del 22 al 26. Eso fue lo que vimos. Y también decíamos que la manera en que recibimos la palabra y la manera en que reaccionamos a ella es una prueba inequívoca de que soy cristiano y de que mi fe es genuina y de que Cristo es mi Señor y Salvador y que por la palabra nacemos y crecemos. Porque el cristiano obedece la palabra aplicándola a su vida. Y el versículo nos dice, ser hacedores de la palabra, ¿sí? Y no tan solamente oidores. Porque no basta recibir la palabra y escucharla y quedarnos ahí. También debemos ser hacedores. Y vimos un ejemplo. Vimos el ejemplo en el libro de Nehemías. Vimos cuando el escriba Esdras está leyendo la palabra ante el pueblo, ¿no? Y como el pueblo está de pie con todo respeto, está atento a atender y vemos que su reacción de momento es pues confesar esos pecados. Se dan cuenta de lo lejos que están de cumplir con lo que Dios dice. Y después se dan cuenta de que hay celebración. ¿Por qué? Porque están entendiendo la palabra de Dios. Hay gozo en su vida, ¿sí? Dice el versículo, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y también el compromiso, no nada más escucharla y entenderla, sino el compromiso a obedecerla, que es lo más importante. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cuál es tu reacción ante la palabra de Dios? Porque sabemos que los fariseos eran oidores de la palabra, pero no eran hacedores de la misma, ¿sí? Y muchas veces nosotros también nos quedamos con escuchar. Ah, qué bonito, sí, lo que leí y nos quedamos ahí. Pero no es nada más eso. Y el punto 2 que vimos, aparte del 1 que es hacedores, es la actitud interna que yo tengo ante la palabra. Porque el corazón produce lo que hacemos, por lo que debemos guardar nuestro corazón. Porque nuestro corazón luego está lleno de cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Y así, ¿cómo vamos a recibir la palabra de Dios? Porque ella nos va limpiando, nos va haciendo que nosotros pensemos de otra manera y al pensar de otra manera vamos a empezar a actuar también de manera diferente. Y una manera en que nos damos cuenta cómo está nuestro corazón es ver nuestra lengua, cómo hablamos, ¿sí? Ahí delata, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego decimos cosas que también sabemos que no agradan a Dios. Y el punto 3 que vimos fue amadores, ¿sí? Porque la reacción adecuada a la palabra de Dios es amor, un amor genuino por los demás. Que también muchas veces ahí fallamos, ¿verdad? Nos dice en los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí estamos muchas veces fallando. Y si de veras amamos a los demás de la misma manera, entonces realmente demostramos que somos sus discípulos, ¿sí? Porque la fuente de ese amor es Dios mismo. Y ese amor se extiende, se debe extender a todos los demás, ¿sí? Y nuestro amor a los semejantes, pues es una reacción natural de que sí estamos obedeciendo la palabra de Dios. El amor genuino es de Dios, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que debemos tener ese amor,
también nos dice el versículo que no debemos estar viviendo por las cosas del mundo, ¿sí? Porque el mundo sabemos que nos engaña y nos da una falsa seguridad, un falso placer. El mundo, Dios nos advierte muy fuertemente contra él. En Primera de Juan, acuérdense que vimos 2 que dice, no améis las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, tener cuidado. Y el mundo no me refiero al mundo que Dios creó, sí, los pájaros, los animales, claro que eso lo amamos, pero las filosofías erróneas que nos enseña el mundo, ¿sí? ¿Y cómo estamos reaccionando entonces nosotros ante la palabra de Dios? ¿Qué estamos poniendo como primer lugar en nuestras vidas? ¿Lo que escuchamos del mundo o estamos realmente siguiendo la palabra de Dios? ¿O nos quedamos nada más en ser oidores de la palabra y no hacedores? Y el día de hoy pasamos al siguiente capítulo de Santiago, Santiago 2. Y vamos a ver los versículos del 1 al 13. Y el estudio se llama imparcialidad. Entonces, imparcialidad, refiriéndose a ese favoritismo que luego tenemos hacia ciertas personas o ciertas cosas y rechazando a otras, ¿sí? Porque al rechazar a otros, pues estamos fallando en ser hacedores de la palabra. Entonces leo Santiago 2, del 1 al 13, que dice, amonestación contra la imparcialidad, contra la parcialidad. ¿Sí? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los primeros que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces esos son los versículos que veremos el día de hoy. Y recordarán que vimos las pruebas que nos da Santiago de que somos genuinos cristianos, genuinos creyentes, ¿sí? Y vimos la primera que fue cómo reaccionamos ante las pruebas. A veces nos enojamos, a veces tenemos una actitud incorrecta ante la prueba, sabiendo que muchas veces Dios las permite en nuestra vida para que crezcamos, para que aumentemos nuestra fe. Luego, también vimos en la segunda prueba de que somos realmente genuinos creyentes, es ¿qué pasa cuando tienes una tentación? ¿Sí? Si caes ante la tentación, ¿a quién estás echando la culpa? Porque así somos, así decimos, no, pues es que me obligaron, no, es que me dio pena, no, es que
no pude resistir a tanta insistencia. Siempre culpamos a alguien ante la tentación, ¿sí? La tercera que vimos es precisamente la que les acabo de comentar, la respuesta a la palabra que tenemos. Si somos realmente hacedores. Y la cuarta que Santiago nos menciona es precisamente la necesidad de ser imparciales con nuestros semejantes, de no tener favoritismos ni hacer acepción de personas. Deuteronomio 1, 17 y 18. 1, versículo 17 y 18. Adelante, en los primeros 5 libros, es el 5.º libro de la Biblia. Uno, versículo 17 al 18. Deuteronomios 1, 17 y 18. No hagáis distinción de personas en el juicio. Hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Aquí como les está diciendo, escucha al grande y al pequeño, cualquiera. Dios es para todos, Dios es imparcial, y ese es un gran atributo muy importante de Él. Romanos 2, 11. Romanos 2, 11, Berito. Están los evangelios, está Hechos y luego Romanos. Sí. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Gálatas 2:6, una vez, por favor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Gálatas 2:6. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Sí, aquí está diciendo Pablo, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿verdad? Entonces, los que hayan tenido reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Porque somos propensos a estar clasificando la importancia de las personas según su posición social, según sus conocimientos, el título que tienen, pero estamos haciendo esa distinción de personas. Entonces aquí vemos que Pablo dice, a Pablo no le afectó estar ante los de reputación, ¿no?, de la iglesia, porque ante Dios todos somos iguales. Dios no nos clasifica según nuestra posición social o lo inteligente que seamos, o si somos feos o guapos. Eso no le importa a Dios. A Él le interesa la actitud de nuestro corazón. Hechos 10:34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí lo está diciendo Pedro, porque en el primer siglo los primeros creyentes eran judíos, y para ellos era algo como muy escandaloso el solo pensar en relacionarse con los gentiles. Sin embargo, aquí vemos que Dios le dijo a Pedro que llevara esas buenas nuevas a un romano. Y Pedro obedeció, a pesar de sus opiniones personales. Porque las buenas nuevas son para todos.
no debemos permitir que ningún obstáculo, ya sea de raza, del lugar donde vives, de nivel económico o de nivel educativo que tengas, nos impida el hablarle a los demás de Cristo. Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento 19:7. Ajá, después de Reyes está Primera y Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Aquí nos vuelve a decir, no hay acepción de personas. Sí, aquí Josafat estaba nombrando jueces y les dice que ellos darán cuentas a Dios por la manera en que están juzgando a otros, que debían ser imparciales y honestos. Efesios 6:9 también nos lo vuelve a decir, por si no nos queda claro. Efesios 6:9. ¿Cuál? Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nos lo vuelve a decir, ¿sí? Y Primera de Timoteo 5:21, por favor, Angie, de una vez. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí también Pablo le está aconsejando a Timoteo que debía administrar la disciplina sin favoritismos. Somos tan dados a tener esos favoritismos para ciertas personas y rechazar a otras personas cuando sabemos que no debe de ser así, ¿sí? Dios acepta a todos en base exclusiva al estado de su alma. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro, muy atrás, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un cristiano no distingue entre que si es rico o es pobre, o si es rico, si es sabio o es ignorante, o si está grande o chico, sino que ofrece su amor a todos por igual, principalmente al pobre, al que más necesita material y espiritualmente. En Deuteronomio 15:7 hay muchos versículos que nos hablan de esto. Deuteronomio 15:7.
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Aquí Dios les está ordenando a los israelitas que ayudaran a los pobres en la nación. Y por ahí, de una vez, Proverbios 24, 23, por favor, Carmelita. Que me imagino ya sé cuál es. ¿Cuál? Proverbios 24, 23. Proverbios 24, 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y por si no nos ha quedado claro, nos lo vuelve a decir. Primera de Juan 3, 16 y 17. Primera de Juan 3. 16 y 17. Primera de Juan 3, 16 y 17. 16 y 17. Sí. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él en su corazón como mora el amor de Dios en él. Exacto, si ves que tiene necesidad y cierras tu corazón y no le ayudas, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pues no. ¿Cómo podemos nosotros, aquí nos dice el versículo, ¿no? Dar la vida por otros, pues sirviendo desinteresadamente, ayudando a quienes tienen necesidad, que muchas veces nos limitamos a que, no, yo creo que no se lo doy porque lo va a malgastar, ¿sí? O no le voy a apoyar porque no, es caso perdido. ¿Quién eres tú para decidir? Primera de Juan 4, 10 al 12. Primera de Juan 4, 10 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Síguele, por favor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios expresa su amor siempre con nosotros. Y cuando nos amamos unos a otros, pues su amor está llegando a su máxima expresión. ¿Y tienes tú favoritismo hacia alguien? ¿O eres insensible para con los necesitados? Porque Dios quiere que seamos imparciales. Y vamos a ver el primer punto. ¿Tienes favoritismo tú? Si tienes favoritismo hacia alguien o eres insensible para quien lo necesita, para el necesitado. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que seamos imparciales. El principio que dice, sin acepción de personas, nos lo dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La mayor cantidad de cristianos de todos los tiempos han sido muchas veces pobres. Lo vemos entre los primeros cristianos en Hechos 11, 28 al 30.
Hechos 11, 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Durante el reinado de un emperador, de Claudio, hubo una gran escasez de alimentos, porque hubo una gran sequía. Y la iglesia de Antioquía ayudó a la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver otro ejemplo en 2 de Corintios 8, del 1 al 3. Segunda de Corintios 8, versículo 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a la iglesia de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el viaje que hizo a Macedonia, Pablo había recolectado dinero para los pobres en Jerusalén, aunque ellos también eran pobres, pero querían ayudar. Y hay muchos ejemplos. Hay un personaje que menciona el estudio que se llama William Carey, que fue un misionero, un pastor, él fue traductor de la Biblia, fue un reformador social que pues siempre vivió una situación muy, muy precaria. Pidió incluso una gramática griega para aprender griego en el Nuevo Testamento. Se casó, tuvo hijos, pero siempre su salario fue insuficiente. Pero siempre trabajó para Cristo, ¿sí? Impulsó las misiones en el siglo XIX. ¿Quién fue? William Carey. Sí. Yo no lo conocía. Mira, estaría bien que la viéramos, la película. William Carey. Carey. Un misionero, un pastor, un reformador social. A la India, sí. Fíjate. Y era zapatero. Era zapatero y siempre vivió con mucha pobreza. Hay otro ejemplo de María Slessor, ¿sí? Una escocesa que también de una familia muy pobre, era la segunda de una familia de 7 hijos, imagínate, con tanto hijo. También su padre es zapatero y se mudaban de casa, luego el padre era alcohólico. Ella entró a trabajar muy pequeña a una fábrica a los 14 años, tejía lino y leía mucho. Entonces ella se entera de que había muchas tribus caníbales que no habían oído de Jesucristo y decide ir a hablarles, fíjate. Y a los 27 años se sube a un barco y va a África, a Nigeria, y allí adoptó a muchos niños que habían sido abandonados para morir. Andaba descalza y mal vestida, vivía en una choza con muchas carencias, pero ella estaba trabajando para Cristo, ¿sí? A pesar de las carencias que tenía. Y vemos que Dios siempre ha escogido a lo más bajo de la sociedad para darnos lecciones. Primera de Corintios 1, 20 al 22. Primera de Corintios 1, versículo 20 al 22. María Slessor. Slessor con doble S.
para que la googlees. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya es la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios nos llamó no porque fuéramos sabios, no te buscó por tus conocimientos, no, para nada, sino porque tú escuchaste alguna vez de Cristo y quisiste venir a Él, ¿sí? Porque la sabiduría humana siempre demuestra, pues, que no es permanente, que no es digna de confianza. Tú te pones a escuchar las filosofías del mundo y ves que en un tiempo se decía una cosa y pasan los años y no, pues siempre no, y ahora es de una manera diferente. Pero la sabiduría de Dios no es así, esa no cambia. Y Dios en su sabiduría, vemos como nos dice el versículo, como vamos viendo con los pobres, estableció que los hombres no viniéramos a Él por lo que sepamos, sino porque si fuera así, pues nos exaltaría nuestro ego, ¿verdad? Ay, no, es que como yo soy muy inteligente, por eso Dios me escogió. No, para nada, no es así. Porque Dios decidió salvar a los pecadores indefensos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque sabemos que la salvación es por fe, requiere fe. Y sabemos cómo vino Jesús también, como un siervo pobre y humilde. Sí. Fíjate, Jesús mismo, Dios mismo, vino y no nació en un palacio, nació en un pueblito. Y Él ofrece su reino a quienes tienen fe. Y conocer a Cristo de manera personal, pues es la sabiduría más grande que podemos tener. Entonces, también vemos en la Biblia que no nada más a los pobres llamó Cristo, también hay personas ricas. Vemos varios ejemplos, como José de Arimatea, que sabemos que era un hombre rico, que era miembro del Sanedrín y que tenía un sepulcro nuevo que nadie había usado y que pidió el cuerpo de Jesús para depositarlo en ese sepulcro, que era de su propiedad, o sea, era un hombre rico. También vemos un ejemplo con Cornelio, que era un centurión romano de la nobleza. Era oficial del ejército, tenía 100 soldados ahí en su compañía, y que fue el primer gentil, o sea, el no judío, en convertirse al cristianismo. Y su familia hacía muchas obras de beneficencia al pueblo de Israel. Esto está en Hechos 10:2. Sabemos también de un etíope eunuco, que era un alto funcionario de la reina de Etiopía, de otro personaje que era Sergio Paulo, que era un cónsul, de Lidia, que sabemos que era una mujer rica también, que vendía púrpura. Si vendía púrpura era una tela muy cara que nada más se usaba en la realeza, y ella era una mujer rica y ella hospedó en su casa a Pablo y a Silas. Entonces vemos que también hay personajes, ¿no? Pero sí, la mayoría han sido pobres. Jesús mismo tuvo su mayor ministerio entre los pobres del pueblo. Recordemos cómo escogió a sus discípulos. No escogió a los grandes fariseos, ni escribas, ni nada. Escogió hombres comunes y corrientes, sencillos. Hechos 4:13. Hechos 4:13. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el libro siguiente es Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 13. 4:13. No, Pati, estás en el 3, el 4 está más adelante, ahí, ándale.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque eran gente sencilla, pescadores. Y los miembros del Sanedrín pues notaron que Pedro y Juan sabían que no tenían ninguna preparación, que estaban impresionados con la valentía que demostraban, que resultaba de haber estado tiempo compartiendo con Jesús. Pues haz tú lo mismo. Porque tú puedes decir, bueno, entonces, nada más debo de predicar entre los pobres. Pues no necesariamente, porque a lo mejor no se identifican contigo, pero no debes ser parcial y no debes de discriminar. Hay tantas veces discriminamos, yo me pongo a pensar, ¿no? Que porque no me gusta cómo se viste, que porque no me gusta cómo habla, que porque es muy tonto. O sea, discriminamos a la gente y eso no debe de ser. Buscamos cualquier pretexto para poner nuestra barrera, ¿no? Y sabemos que Jesús no lo hizo. Gálatas 2, versículo 9 al 10. Gálatas, capítulo 2, versículo 9 al 10. 2, 9, 10, ¿verdad? Gálatas 2. 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Sí, los apóstoles se referían a esos pobres de Jerusalén que estaban viviendo la hambruna, como vimos, vivían pues, momentos muy difíciles. Y durante sus viajes, Pablo recaudó fondos para llevárselos, ¿sí? Y cuidar de los pobres es una enseñanza constante en la Biblia. Pero, lamentablemente, con frecuencia, nos ocupamos de satisfacer nuestras propias necesidades y no hacemos nada por otros. Juan 13, 27 al 29. Fíjate, Dios nos dice, o sea, sí predica, sí háblales a donde más impacto puedas tener, pero no te olvides de los pobres y ten amor para con ellos. Juan 13. Versículo 27 al 29. Vamos a ver en la última cena, sabemos que estaba ahí Judas, ¿verdad? Y que Judas tenía la bolsa con los dineritos, y esos dineritos también servían para dar a los pobres. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces es Jesús y le dijo, lo vas a hacer, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, porque le dijo esto A Judas. porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. También ellos daban a los pobres. En esa última cena, aquí Jesús le está diciendo a Judas, ¿sí? Vemos que lo que tenían, lo compartían. Y no es que tuvieran mucho. Entonces, el segundo punto,
tenemos esa ilustración, ese ejemplo. Y en Santiago 2, del 2 al 4, se los releo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, está tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Al hacer distinciones de personas, cometemos un grave pecado de favoritismo, y es tan grave como cualquier otro pecado, ¿sí? No sentimos que sea pecado, pero es un pecado muy grande. Santiago 2, 9 y 10. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y si estamos haciendo ese favoritismo hacia ciertas personas y discriminando a otras, estamos cometiendo pecados, ¿sí? Debemos tratar a las personas pues de la misma manera que te gustaría que te trataran a ti. No debemos despreciar a la gente porque es inteligente o tonta, o porque si es rica o pobre. No podemos, con los mandatos de Dios, cumplir nada más ciertas cosas. En esto sí cumplo lo de Dios, pero acá no. No, es que me cae mal porque, mira, no me gusta cómo se viste, no me gustan las cosas que dice, no me gusta su físico, me molesta su voz, porque así somos, mira. Y se los comento porque yo caí muchas veces en eso, en rechazar a personas porque no me gustaba la manera en que se vestía. Porque la veía, ay, es que esta señora no debe de vestirse así, está muy estrafalaria, o sea, fíjate. Y pones una barrera y no te acercas a ellos porque no te gusta como, o ay, es que el tono de su voz, ay, no me molesta. Sí, somos muy dados y no sentimos que sea pecado y estamos faltando. Si eres parcial en tus apreciaciones, no eres buen cristiano. Romanos 15, 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La iglesia en Roma pues era una comunidad diversa, había judíos, gentiles, esclavos, libres, ricos, pobres, fuertes, débiles, había de todo. Y para los primeros creyentes era así como muy difícil aceptarse unos a otros, ¿sí? Los que eran judíos decían, ¿cómo el gentil también aquí? ¿No? Entonces, no debemos nosotros enfocarnos en esas diferencias, porque muchas veces hasta dentro de las mismas iglesias vemos que hay diferencias, ¿sí? Entonces, aceptémonos unos a otros, pues tal como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo. Si tú haces acepción de personas, pues igual y a Jesús mismo lo hubiera rechazado.
¿Por qué? Por su genealogía, porque sabemos que entre sus antepasados, pues había gente espiritual y bien, como Abraham, como Isaac, como Moisés, pero también había personas, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Sí? De Tamar, y ahí vemos que pues no serías así como que su amiga, no lo hubieras aceptado, y tampoco hubieras aceptado a Jesús por donde nació, en un pueblito ahí pequeño que no era nada importante, ¿no? Y no nació en un palacio, ahí en un pesebre, en una cueva. Entonces tú hubieras también rechazado a Jesús por las condiciones como él era, y no se vestía con las ropas más elegantes, ni andaba en los mejores lugares. Hubiéramos hecho lo mismo, de poner nuestra distancia. Entonces vemos cómo, así como Dios usó a todo tipo de personas para que su Hijo llegara al mundo, hoy también utiliza a todo tipo de personas para llevar a cabo su voluntad, ¿sí? Y Dios quiere usarnos a nosotros también. Mateo 2, 23. Mateo 2. Ajá. Mateo 2, 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. También donde creció Jesús, en un pueblito ahí pequeño, una zona montañosa, no era una ciudad grande. Nosotros también cuántas diferencias hacemos, ¿no? Ay, es que vive en un rumbo rete feo, ¿cómo voy a ir yo ahí? ¿No? Cómo escogió a sus discípulos, como decíamos, ¿no? También gente sencilla, de que eran pescadores, que no tenían gran preparación, pero así Jesús usa a la gente y nos puede usar a nosotros también. Y vamos a ver un ejemplo en una parábola, en Mateo 20, del 1 al 6, en la parábola de los obreros de la viña. Ejemplos de Mateo, perdón, espérame, me perdí. 20, del 1 al 6. Me gustaron mucho los estudios que vimos en los discipulados, precisamente de los discípulos, ¿sí? De cómo Dios los escogió no por ser los mejores, al contrario, con todo y sus asegúnes que tenían, ¿verdad? Y cómo los fue transformando. Mateo 20, del 1 al 6. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Hasta ahí? No, síguele. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, y comenzando desde los potreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo:
estos postreros han trabajado una sola hora y les has pagado y les has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hasta ahí, Patita. Aquí vemos, ¿no?, cómo el hombre contrata a esos obreros a diferentes momentos del día y acuerda pagarles un denario. A los que contrató en la mañana les dijo, te doy un denario. Ok, sí, era el salario justo por un día de trabajo, ¿no? Entonces, después contrata en otro tiempo, más tardecito, a otros que finalmente van a recibir lo mismo, y ya casi para terminar la jornada a otros. ¿Y qué pasa? Pues los primeros se enojaron, ¿verdad? Porque, ay, ¿por qué estos que trabajaron nada más poquito van a ganar lo mismo que nosotros, ¿no? El dueño estaba siendo generoso. Pero aquí debemos aprender que no hay de que si yo llegué primero, que si tú llegaste después. Es parejo, porque Dios llama a quien quiere, y aceptemos esas bondades que tiene con Dios. A veces decimos, ay, pero fíjate, toda su vida fue un malvado, y al último ya de su vida se arrepintió. ¿Y por qué está en el cielo? ¿Por qué va a estar en el cielo? O sea, fíjate cómo somos igual que estos trabajadores, ¿verdad? Entonces dejemos esa envidia y no vamos a estar cuestionando a Dios por bendecir a quienes necesitan, ¿no? O quienes nosotros sentimos que son menos dignos que nosotros. Esta parábola es así, yo nunca la había visto desde ese punto de vista, ¿no? Y sí es fuerte también. Y bueno, está la otra parábola que también conocemos de la fiesta de bodas, ¿no? Que llama a los invitados y que en ese tiempo se acostumbraban, así como ahora te mandan el papelito de save the date, y luego ya te avisan para que ya vayas. Así se avisaba primero que iba a haber el evento, y cuando ya estaba todo listo, pues ya iba la gente. Pero cuando los mandan llamar, pues ninguno fue, se dedicaron a sus trabajos, a lo que tenían que hacer, y rechazaron eso. Entonces luego vemos que el señor, el padre de familia, pues manda a decir que traigan a toda la gente que está en los caminos y en donde sea, que vengan. Y pues van los siervos y invitan a los que encontraron, a buenos y malos, y pobres y los que fueran, y los llaman a las bodas. Y aquí también nos está ilustrando esa invitación gratuita de Dios que se extiende para todos, no nada más para unos, para todos. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto, que es, vimos el principio, ¿no?, que es la no acepción de personas. El 2, que es el ejemplo, esa ilustración con estas parábolas. El 3, que es la inconsistencia, que se los leo en Santiago 2, del 5 al 7. Santiago 2, del 5 al 7, que dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Porque estos pobres son como más conscientes de su necesidad, de su impotencia. Les resulta más fácil reconocer su necesidad. Para los que son ricos, pues a lo mejor su orgullo pudiera ser un obstáculo para aceptar su salvación, porque sienten, o sea, a lo mejor no sienten esa necesidad que tienen, ¿no? Están confiando en sus propias riquezas, en sus bienes, y ahí ponen su confianza. No sienten tan fácilmente esa necesidad de venir a Dios. Y vemos que Dios ha elegido en su mayor parte a los pobres, y por lo mismo, pues es inconsistente el menospreciarlos. Porque Jesús mismo se hizo pobre.
Segunda de Corintios 8, 9. Corintios 8, 9. 8, 9. Segunda de Corintios, capítulo segunda. 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se hizo pobre, Él renunció a sus derechos como Dios y se hizo un ser humano. Dios voluntariamente se hizo hombre en la persona de Jesús. Se hizo pobre cuando se hizo humano porque dejó muchas cosas. Sin embargo, nos hizo ricos a nosotros porque recibimos su salvación y recibimos la vida eterna. El corazón de Dios se extiende al oprimido. Y lo vemos en Salmos 41:1. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová y Jehová lo guardará y le dará vida. La Biblia menciona con frecuencia que Dios cuida a los débiles, a los pobres, a los necesitados y también que bendice a los que se preocupan por ellos. Y hay otro salmo, el 72:13, por favor. Salmo 72:13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. A ver, si sabemos que Dios se preocupa por los pobres, por los necesitados y los ama, ¿cómo es posible que nosotros pasemos por alto la situación de ellos o que los tengamos a menos? Otro salmo vemos, el Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Porque en los ojos de Dios, como hemos visto, el valor de una persona no está relacionado con su posición social ni nada, sino que muy a menudo vemos que incluso eligió a sus líderes entre las personas que vivían al margen de la sociedad. ¿Y cómo tratas tú a las personas que son marginadas? ¿Las tratas de la misma manera al Señor que te recoge la basura? ¿Al que te empaca en el súper las cosas? ¿O hacemos esas distinciones y los tratamos con menos atención, con menos amor, con cierto desprecio? En Proverbios 17:5. Proverbios 17:5. Sí, me recuerdan repetirlo porque luego me quedo. Proverbios 17:5. En que el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Qué fuerte, ¿no? Aquí si tratamos de manera diferente, así a los menos afortunados, pues estamos rechazando a lo que Dios creó y quienes son diferentes a nosotros. Cuando te das cuenta que estás menospreciando a alguien
pues así como que, a ver, me detengo y pienso en quién los creó y cómo voy a tener yo verlos menos o hacer menos a ciertas personas. El Proverbio 21:13, no lo busques, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces pongamos cuidado en las necesidades de otras personas, ¿no? Y en proteger sus derechos. Siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos en su lugar y cómo nos gustaría que nos trataran, ¿no? También otro proverbio, se los leo porque estos son varios, dice Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios quiere que nos identifiquemos con la gente necesitada, que no los ignoremos. Y pasa que a lo mejor vas en tu coche y ves que se acerca alguien a pedirte o a quererte vender algo y ni siquiera volteas, ¿no? Ni siquiera es digno de tu mirada, ni siquiera volteas a verlo, en vez de quererlo apoyar, ¿no? Aunque sea difícil, ¿no? Porque así también una vez tuvimos una mala experiencia. ¿No? Sí, también puede ser. Otro proverbio que nos dice, fíjate, el 3:20, dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aquí está hablando de la mujer virtuosa, ¿no? Habla de esta mujer virtuosa y las características que tiene. Y también alarga su mano al pobre. Entonces, también vamos a ver cómo Dios habla fuerte contra los que abusan del pobre. En Isaías 3:14, vamos a ver cómo los ancianos y los gobernantes tenían la responsabilidad de ayudar al pueblo. Y más bien lo que estaban haciendo era siendo injustos, incluso hasta robándoles. E Isaías les dice que serían los primeros en recibir el juicio de Dios. Qué raro, ¿verdad? Sí. Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Aquí les habla fuerte, ¿no? Aquí también vemos en Amós 2:6, si quieres no lo busques porque siempre batallamos mucho al buscar el libro de Amós, pero dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Sí? Dios condenó a Israel por vender a los pobres como esclavos, por explotar a los pobres. Bueno, vamos a ver ahora que pues Dios siempre quiere que proveamos para el pobre. Vamos a ver qué nos dice en Levítico 25:25. Y fíjate que muchas veces ponemos tantas excusas para ayudar a la gente que sabemos que tiene necesidad, porque sentimos así como que no, pero pues, no va a usarlo para bien ese dinero. No, es que lo va a desperdiciar. No, es que lo va a usar para sus vicios. Uh-huh. No, es que entonces a mí me va a hacer falta. Uh-huh. Uh-huh. ¿Levítico qué? Perdón, Levítico 25:25. Sí. Levítico, acuérdate que es en los primeros 5 libros de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico. 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará
lo que su hermano hubiere vendido. Y el 35 de ahí mismo, Pati, por favor. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Y el 36 de una vez. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Ajá, como Dios nos está enseñando a no abandonar al que tiene necesidad. Y Dios puso las leyes que les dio a Israel que no permitirían que la pobreza fuera permanente. ¿Se acuerdan que cuando segaban tenían que dejar las esquinas para el pobre, para el necesitado, para que ellos fueran y pudieran también pues comer de alguna manera? Y cada X tiempo también era dejarlos en libertad a los esclavos, ¿no? ¿Y estás haciendo tú algo por ellos? Nada. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin macula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los huérfanos y las viudas tenían poca manera de ganarse la vida, a menos que un familiar estuviera dispuesto a cuidar de ellos, pues se verían obligados a estar mendigando o a prostituirse porque pues, no tenían mucha oportunidad. Y como Dios nos dice en el versículo que vimos, ¿no? Los pobres son ricos en fe y herederos del reino. Y la mayoría los desprecia y los afrenta, como vimos. Les hace injusticia, pero ellos recibirán lo mismo, ¿sí? Y blasfemas, esto se me hace bien fuerte, blasfemas contra Dios al comportarte así, haciendo a un lado a esa gente. Y lo dice el versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y el punto 4, que vamos a ver, la violación al mandato de Dios, que está en Santiago 2, 8 al 11, que dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces nosotros, ay no, pues sí, yo cumplo en todo, yo obedezco en todo la ley, pero sí hago feos a ciertas personas. La parcialidad es una violación a la ley de Dios. En realidad le estás haciendo el feo a Dios, ¿no? A Dios que los creó también. Vemos en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Esa parábola también pasa uno y le hace, ni siquiera ve a la persona que está herida, y pasa el otro y tampoco, ¿verdad? Y altos personajes. Y cuando pasa el samaritano, que los samaritanos no se llevaban con los judíos porque pues no los querían los judíos a los samaritanos, él es el único que se para a ayudar a esta persona y es el único que después va y lo lleva a que se hospede en algún lugar y le da dinero al que lo hospeda y le dice, si hay algo más, yo te lo pago, ¿no? Entonces él es el único que atiende a esta persona, ¿no? El buen samaritano. Es un pecado grave el que nosotros hagamos eso, ¿sí? No entendemos que en la ley no hay tolerancia, ¿sí? Vamos a ver Gálatas 3, 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es el de fe, sino el que hace. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado con un madero. La ley no puede justificarnos, ni la ley nos puede salvar. Solo nos damos cuenta de lo que estamos mal, solo nos condena. Y en quebranta, como vimos, aunque sea en un punto, ¿sí? Estás condenado. Y todos hemos quebrantado los mandamientos. Todos somos condenados. Y la ley no puede hacer nada para revocar esa condenación. Sin embargo, Cristo tomó la maldición de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todos los que creemos en Él no sufriéramos el castigo que merecíamos. Dios no nos perdonará por ningún pecado a menos que tengas un Salvador, porque la ley nos condena. Romanos 7, 10 al 13. Romanos 7, 10 al 13. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A ver, donde no hay ley que prohíba ciertas cosas, pues no hay pecado, no hay falta, ¿verdad? Y la ley de Dios sirve para que nos demos cuenta de que somos pecadores, aunque nos sintiéramos muy buenos. Y el pecado nos engaña haciendo mal uso de la ley. La ley expresa la naturaleza de Dios y su voluntad para la gente. Entonces, qué fácil es ver la necesidad de un Salvador cuando nos damos cuenta de lo pecadores que somos, aunque no nos guste la palabra pecador, ¿verdad? Y sí, la parcialidad es un grave pecado. Y si es un grave pecado, ¿qué hay con los demás? ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque cualquier pecado nos convierte en pecadores. Y el último punto que vemos hoy, la petición que nos pide Dios, la petición. Y está en Santiago 2, 12 y 13, que dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces los cristianos somos salvados, somos salvos por gracia de Dios mediante la fe en Cristo, no por cumplir la ley, eso lo sabemos. La gracia de Dios también pues, no nos elimina de obedecer lo que Dios nos manda, de obedecerlo, sino que nos da una razón para realmente obedecerlo. Debido a que amamos a Dios, queremos obedecerlo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder hacerlo. Entonces,
más nos vale actuar como sabiendo que habrá un juicio bajo la ley de Dios. Romanos 2, 6 al 10. Acuérdate que vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos y lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que no decimos. Romanos 2, 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al juicio primeramente y también al griego. Y el último pedacito nos lo vuelve a repetir. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Tendremos un encuentro con Dios, con el Creador, no para ver si nos vamos al cielo o al infierno, porque sabemos que somos salvos. ¿Por qué? No por lo que hayamos hecho, sino porque aceptamos que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, que ya hemos sido perdonados, que hemos sido redimidos, porque sabemos que las obras no son las que nos dan la salvación. Pero esas obras, como vimos en el estudio de Hacedores de la Palabra, sí dan evidencia de que somos salvos, ¿sí? No somos perfectos y seguimos siendo inclinados a pecar, pero existe evidencia de que Cristo va transformando nuestra vida. Proverbios 1:7, que es el último versículo que veremos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ajá, ¿y el otro pedacito? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría. En estos tiempos hay mucho conocimiento, pero poca sabiduría. La sabiduría implica más que saber mucho. Es una actitud que afecta cada aspecto de tu vida. Y como dice el versículo, la sabiduría, la base de la sabiduría es el temor del Señor, ¿sí? No es un temor de, ay, le tengo miedo. No, es honrar y respetar a Dios, admirar su poder y obedecer su palabra. Todo lo que Él nos enseña. Dios no tendrá misericordia de ti si tú no tienes misericordia. Y solo un buen cristiano la puede tener. Tu misericordia será una clara señal de tu cristianismo. Una persona que tiene a Cristo tiene esa misericordia y la practica. Mateo 5:7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces pensemos, ¿pasaremos la prueba? ¿Tienes tú a Cristo como el Señor de tu vida? Porque solo así pasaremos esta prueba de ser imparciales. Porque somos tan dados a criticar, a que no nos guste la otra persona. No la quiero porque es diferente a mí. Eso es un gran pecado. Entonces, pues voy a dar gracias y Señor, amado Padre nuestro, pues en base a las enseñanzas que hemos visto esta mañana, te queremos pedir que seamos imparciales, Señor, con nuestros semejantes, que no hagamos acepción de personas, ni tengamos favoritismos. Tú eres imparcial, Padre, y tú ves realmente el estado de nuestra alma. Ayúdanos a no tener esa distinción con nuestro prójimo.
que podamos, Señor, tener un amor a todos por igual y queremos aprender a tratar a todos de la misma manera, amarles, a compartirles y no dejarnos llevar por nuestras diferencias, sino aceptar a otros, así como también tú nos has aceptado a nosotros. No queremos menospreciar a nadie, sino al contrario, identificarnos con ellos y tener cuidados por quienes tienen necesidad, Señor, y sobre todo necesidad de ti. No queremos desobedecer tus mandatos, Padre. Queremos ser misericordiosos con otros sin hacer ninguna acepción de personas, como tú has sido con nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.